Vamos a orar, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por esos momentos en que nosotros podemos levantar la voz en canto a ti y adorarte, y al hacerlo sentir tu presencia. Y ahora al abrir tu palabra pedimos que nos hagas sentir lo mismo, que sentamos tu voz en la palabra que leamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar, estamos en medio de una serie que se llama El Gran Poder de, y el de hoy es el gran poder del Evangelio. El Evangelio, como veremos hoy, como sabemos, el Evangelio es poderoso. Mire Romanos 1, la primera lectura estará en la pantalla en su hoja. Romanos 1:16, Pablo dice, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahí dice, Dios salva personas con el Evangelio. Es poderoso, es lo que Dios usa para salvar, para redimir, para rescatar, para restaurar. Entonces la pregunta lógica sería, ¿qué es el Evangelio? Y antes de eso, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo dio un pequeño resumen, un buen resumen del Evangelio. En el verso 1 del mismo capítulo, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la ascendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Ese es el resumen del Evangelio, que el Hijo de Dios, Jesús, vino, murió y resucitó de la muerte. Este es el Evangelio. Por medio de él hemos recibido la gracia de Dios por medio de Jesús. Y cuando eso nos tocó hoy, fue una buena... no sorpresa, salió bien porque es un buen tema. El Evangelio de Dios es un buen tema para el día de la amistad y el amor. ¿Por qué? Porque no hay historia más grande de amor y de amistad que el Evangelio, de cómo Dios por amor rescata a sus enemigos y los hace no solo sus amigos, sino también sus hijos queridos, y le da un lugar a su mesa. Mira Juan 3:16, un verso que a lo mejor podríamos decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es como entramos en una amistad con Dios. En vez de enemistad, el Evangelio es como Dios demuestra su amor con nosotros. Ahora, hay dos realidades del Evangelio y pasaremos el resto de nuestro tiempo viendo la segunda. La primera es la razón que necesitamos hablar del Evangelio. La primera realidad del Evangelio es que el Evangelio es ofensivo. El Evangelio nos dice que somos malas personas. Y nadie quiere creer que es mala persona. Conoce malas personas, pero yo no soy malo. El Evangelio dice que tenemos que entregarnos a otro. Y nadie quiere entregar su voluntad a otra persona y dejar que otro le diga qué hacer. El Evangelio es ofensivo. El Evangelio requiere que perdamos nuestra vida y nadie quiere perder su vida. El Evangelio es ofensivo. El Evangelio nos dice que necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate. Y nosotros somos personas que, ¿qué decimos? Yo puedo, yo estoy bien, gracias. No te preocupes, yo puedo solo. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
Nosotros por instinto evitamos, rechazamos el evangelio, y en la religión tenemos la tendencia de enfocarnos en todo menos el evangelio, porque el evangelio llega al corazón de lo que somos como personas, y eso nos amenaza y es ofensivo a nosotros. Vamos a ver en el resto de nuestro tiempo el poder del evangelio y la razón que debemos tenerlo al centro. El poder del evangelio. Hoy vamos a verlo en Romanos. Y hoy el resto del mensaje va a ser un buen mensaje para ti. Si a ti no te gusta mucho escuchar a otro hablar, porque más que todo vamos a leer. Vamos a leer lo que Dios mismo dice de su evangelio. Empezamos en Romanos 1. En el contexto, Pablo acaba de decir que el evangelio es el poder de Dios para salvación. El verso 16, lo dimos al principio. Y después empieza a describir el evangelio. Y dice, mire dónde empieza el evangelio. En el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios dice, pueden conocerme por todo lo que he hecho, pueden llegar a conocerme. En el 22, eso no es lo que pasa, y lo sabemos, es que después describe nuestro mundo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios. Esa es la esencia de nuestra rebeldía contra Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron, sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos están llenos de toda injusticia. Ahora leer, solo piensa en el mundo que nos rodea. Decime si no es así. De toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, por lo cual no tienen excusa. Y eso para nosotros que diríamos, pero yo no soy así. No tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. O sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas eso, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escapará del juicio de Dios. O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios seguía el arrepentimiento, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo? Por naturaleza, todos estamos condenados y perdidos. Él describe nuestro mundo, todo lo que nos rodea. Empieza el evangelio empieza con nuestra rebeldía. Por eso es ofensivo. A nadie le gusta pensar, a mí no me gusta pensar de lo malo que soy, y mucho menos de lo que él describió al final, la ira merecida de Dios por nuestra rebeldía contra Dios. Ahí empieza el evangelio. Para llegar a su poder tenemos que empezar con nuestra necesidad. Yo no puedo salvarme a mí mismo.
mis buenas obras, por ser una buena persona, porque la tendencia de mi corazón, y lo sabemos, por lo fácil que nos desviamos de Dios, la tendencia de nuestro corazón es rebelarnos contra Dios. Y ahora sigue, salta al capítulo 3, en el 21, pero ahora, parte de la ley, o sea, de las buenas obras, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esa justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todo pecado no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como expiación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene fe en Jesús. Entonces el Evangelio, la esperanza del Evangelio es que en Cristo hay esperanza de ser justo, de ser redimido, de ser renovado, restaurado con Dios. En la muerte de Jesús, Él tomó sobre sí nuestra maldad y pagó el precio de nuestro pecado en su sufrimiento. Y por eso nosotros podemos tener paz con Dios por medio de Cristo. Salta a Romanos 5:1. Aquí describe cómo Dios nos transforma por el Evangelio. Y en eso vemos el gran poder del Evangelio. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe esa gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ve el contraste entre lo que leímos en el capítulo 1 y 2, de nuestra maldad y la ira de Dios y la condenación, y ahora la esperanza que hay en Cristo en el verso 3. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado esperanza. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que no fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El poder del Evangelio es que por medio de Jesús Dios nos transforma. Él toma gente mala como tú y yo, gente rebelde por naturaleza, y nos transforma, nos hace ser sus hijos y sus hijas, amados, sentados en su mesa. Nos transforma continuamente de la persona que éramos a la persona que nos está haciendo ser ahora más conformados a la imagen de Cristo. Nos llena con su Espíritu Santo, derrama, dice, en nuestro corazón su Espíritu, nos da nuevos deseos. Si eres cristiano y alguna vez te preguntas, ¿por qué ahora quiero leer la Biblia? O no quiero hacer algo que antes me fascinaba, o quiero hacer algo que antes nunca hubiera querido hacer. Es por eso, porque Dios nos transforma con el Evangelio, nos perdona y nos hace ser nuevas personas. Salta Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora describe cómo entramos en el poder del Evangelio. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido,
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En el Evangelio hay una decisión, y de eso hablo ahora, que para entrar en el Evangelio uno tiene que decidir entregarse a Cristo. Por eso mencioné el bautismo. Cuando uno se arrepiente y se bautiza, cuando entra en la esperanza y el poder del Evangelio, y después describe lo que ocurre, Dios nos hace morir. Dice, nos unimos a Cristo en su crucifixión, en su muerte. Nos unimos a Cristo en su muerte. Nosotros morimos. La vieja persona muere y nosotros nacemos de nuevo. Nos resucitamos nuevas personas. Y lo que siempre digo cuando alguien se bautiza es, vas a ver a una persona salir del agua y va a parecer que es la misma persona, solo mojada. Pero no es así. Porque eso dice que una nueva persona sale, una persona muere y se queda allí, otra persona se resucita, nuevamente una nueva persona. Y esa persona tiene libertad del pecado. Y el resto del capítulo dice, no lo vamos a ver hoy, pero el resto del capítulo explica por qué nosotros, si somos nuevas personas en Cristo, porque muchas veces no vivimos como nuevas personas y cómo debemos luchar por vivir como la nueva persona que somos, la persona que ha sido libertada de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene que ser mi amo, mi dueño, el que me mande en mi vida, y tampoco la muerte, porque sabemos que nos espera una resurrección de la muerte. Este es el poder del Evangelio, nos lleva a vivir una vida nueva, no solo en esta vida, por toda la eternidad. La pregunta entonces, la aplicación es, ¿qué debemos hacer? Bueno, es sencillo. Para mí la aplicación es sencilla. Primero, si nunca has tomado la decisión de entrar en Cristo, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en el Evangelio, Dios te invita a experimentar el poder del Evangelio, a morir a la persona que eres, nacer de nuevo, recibir su Espíritu derramado en tu corazón. Como cuando preguntaron a Pedro en Hechos 2:37, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepiéntense, sean bautizados para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es lo que debes hacer si nunca has entrado en el Evangelio, y recibirás el poder del Evangelio. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer? Debemos vivir a la luz del Evangelio. Debemos vivir como las nuevas personas que somos. Eso nos llevaría a otro sermón, a otra serie de sermones. Pero en breve, el apóstol Pablo nos dice más adelante en el mismo libro, en Romanos 12, cuando termina su explicación del Evangelio, él dice en Romanos 12, verso 1, eso para ti si has entrado en el Evangelio. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, o sea, por lo que has recibido, si eres una nueva persona, si tienes el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a ese mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Por eso leemos la Biblia cada día, para renovar la mente, para ser nueva, para vivir como la nueva persona que somos. La renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, para ti, si eres cristiano, si has entrado en el Evangelio, la pregunta es esa: ¿qué necesitas cambiar en tu vida para vivir más como la persona redimida por el Evangelio de Cristo? Y yo sé que si tienes el Espíritu Santo, Él te va a contestar a esa pregunta. Si tú le dices, ¿qué quiere que yo cambie? ¿Qué debe cambiar en mi vida para que yo viva como la nueva persona que soy? Él te va, me imagino que ahora te está haciendo pensar en algo. La respuesta para todos nosotros es, eso es lo que debo hacer. En esta semana yo debo ser así para ser más como la persona que soy en Jesús. Y ahora terminamos por cantar las palabras del Evangelio, un himno que habla del Evangelio.
Así glorificamos a Cristo juntos y también recordaremos los que han entrado en el Evangelio. Les invitamos que tomen la Santa Cena. Está preparado en una mesa ahí. Hay unas copitas con pan encima y jugo abajo. Puedes agarrar una y mientras cantamos te invito a tomar la Santa Cena y recordamos y agradecemos que nuestro Señor fue colgado en la cruz. Derramó su sangre en amor por nosotros. Vamos a ponernos de pie, orar y cantar. Dios Padre, damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por tu palabra y hoy gracias por recordarnos por tu palabra de gran poder que hay en tu evangelio. De lo perdidos que estamos sin ti y de cómo tú nos rescatas, nos transformas. Vas a ser nuevas personas perdonadas, tus hijos amados, por lo que hizo Cristo en la cruz y por eso te agradecemos. En su nombre oramos. Amén.